Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto volver hasta ustedes para meditar en la palabra del Señor, y quiero invitarles en esta oportunidad a meditar en lo que he intitulado El oficio sacerdotal de Cristo. Pero antes de entrar a ello, vamos a orar. Padre, te damos gracias siempre por tu palabra, por la enseñanza que viene de ella, y queremos suplicarte que la luz de tu Espíritu nos guíe en nuestra meditación, que todos los detalles que queremos ver de tu palabra nos hagan comprender más de tu persona, de tus propósitos, y Señor, que siempre en todo busquemos agradarte con nuestra conducta, con todo lo que tú quieres ver en nuestra vida espiritual. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces el oficio sacerdotal de Cristo. Debido a que en todas las culturas humanas las religiones han practicado los sacrificios para aplacar a sus dioses y por ello han tenido sacerdotes, es necesario ver la diferencia que hay entre esas religiones y la revelación bíblica. Desde que el hombre fue echado del huerto del Edén, han existido los sacrificios, y después de la confusión de conceptos que hubo en Babel, surgieron diversidad de distorsiones de muchas cosas que el hombre sabía desde el principio de la historia. Lo cierto es que el tema de sacrificios y sacerdotes es muy antiguo, pero privados de la revelación de Dios, muchas culturas se dedicaron a cultos idolátricos, a hacer sacrificios impropios y muchas veces abominables. Algunos de ellos sacrificando seres humanos, mostrando la distorsión del sentimiento religioso que hay en el ser humano. Por esa razón, el Antiguo Testamento, que es revelación de Dios y no ideas humanas, cuando habla de estas cosas, hace la diferencia entre los verdaderos creyentes y las naciones que no conocen al Dios vivo y verdadero. Hay muchas cosas que se señalan, pero respecto a los sacerdotes, la Biblia, por ejemplo, no usa el mismo nombre para los sacerdotes paganos o falsos que el nombre que le da a los sacerdotes del pueblo de Israel. Los sacerdotes falsos que le hacen culto a los ídolos son llamados quemarim en hebreo, y esa palabra significa negrura o tristeza. Esta palabra y sus derivados describen algo que se marchita, que se seca, que está profundamente afectado y que se ennegrece. Significa tenebroso y directamente significa sacerdote idólatra. Así se traduce en algunos textos del Antiguo Testamento. Estos sacerdotes de las naciones gentiles iban vestidos de negro y en actitud de duelo y lamentación. Esto contrasta con los sacerdotes del pueblo de Israel, que iban con vestiduras blancas y con una actitud reverente, pero no apesadumbrada. La palabra hebrea para sacerdote es Cohen, y siempre se usa para los sacerdotes del Dios verdadero, aunque muchas veces se usa también para los sacerdotes paganos esta palabra. Pero quemarim nunca se usa para un verdadero sacerdote de Jehová. En griego la palabra sacerdote es hiereus, que significa algo consagrado a Dios. La palabra hebrea da más la idea de intercesión a favor de otros. Enfocando nuestra atención en los sacerdotes del Dios verdadero,
veremos que su función básica es doble. En primer lugar, deben ofrecer sacrificios a Dios. Y en segundo lugar, deben hacer intercesión por el pueblo. Eso es lo más importante que hace un sacerdote de los sacerdotes hebreos. Esto ocurre en el sacerdocio aarónico, que como hemos visto y repetiremos, es una figura o sombra del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él sí consumó de una vez por todas el sacrificio perfecto, único y suficiente en la cruz del Calvario. Todo lo que el sacerdocio aarónico reveló en el sistema levítico o mosaico, Cristo lo cumplió. Pero hay también muchos elementos diferentes en el sacerdocio de Cristo, porque ya en el nuevo pacto se superaron las imperfecciones y las limitaciones de los que ministraban en el antiguo orden aarónico. De eso se ocupa mucho la carta a los hebreos. Pero el sistema aarónico reveló y anticipó el plan de Dios para salvar al hombre y que su Hijo vino a consumar como Dios hombre. ¿Cuáles son las características que debe tener un sacerdote? Esas características, según la Biblia, las tuvieron los del sistema aarónico y Cristo las llenó y las superó. No solo cumplió con todo lo que pedían en el sacerdocio aarónico, sino que aún superó todas las características. Esas características en parte se ven en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice ese texto así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y ahí está lo principal. Pero podemos resumir las características de los sacerdotes en los siguientes puntos. En primer lugar, el sacerdote debe ser tomado de entre los hombres para ser representante de ellos ante Dios. Eso lo dice el versículo leído. En segundo lugar, el sacerdote no es designado por los hombres, sino por Dios. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cristo, como Mesías, fue nombrado por el Padre. Hebreos 5, versículos 5 y 6 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el versículo 6 también dice así: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y se ve que los sacerdotes aarónicos fueron nombrados por Dios, y Cristo también. Pero los aarónicos, para su ministerio temporal y terrenal, fue que fueron nombrados. En cambio, Cristo fue nombrado para un sacerdocio eterno, celestial y único. En tercer lugar, como característica, la actividad del sacerdote es para ver los intereses del hombre, buscando el favor de Dios. Por eso ofrecen sacrificios por los pecados. En cuarto lugar, dentro de sus funciones está la oración sacerdotal, ya que la intercesión es un aspecto esencial de su ministerio. Cristo también realiza esta función. Hebreos 7, 24 y 25 dice, hablando de Cristo: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, en forma definitiva, a los que por él se acercan a Dios
viviendo siempre para interceder por ellos. En quinto lugar, el sumo sacerdote y los sacerdotes también bendicen al pueblo de parte de Dios. Levítico 9:22 dice: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. En Números capítulo 6, versículo 23 al 26, Dios le dice a Moisés cuál es la forma en que ellos deben bendecir a los hijos de Israel. Allí en ese pasaje tenemos la bendición sacerdotal que ya hemos estudiado. En su ascenso al cielo, también Cristo, al despedirse, bendijo a sus seguidores, según lo que vemos en Lucas 24, 50 y 51. Dice que ascendió al cielo y los bendijo. Antes de seguir profundizando en el tema del sacerdocio, es bueno señalar la diferencia entre el oficio del profeta y del sacerdote. Recuerden que ya hemos estudiado a Cristo como profeta. Luego, ahora lo estamos estudiando como sacerdote, pero también en Israel había profetas y sacerdotes. Y queremos que distingamos la diferencia entre esos siervos de Dios. Aunque ambos, profetas y sacerdotes, eran llamados por Dios y servidores del Señor, la dirección de sus funciones es diferente. El profeta representa a Dios y habla en nombre de Dios al pueblo. En cambio, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios, presenta las ofrendas y los sacrificios e intercede delante de Dios pidiendo el perdón y la bendición del Señor para el pueblo que representa. El profeta se presenta delante del pueblo con el mensaje y la autoridad divina con términos como: así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová, carga de Jehová, y su vestido no es especial. El profeta no tiene que llevar un vestido especial. Ellos piden que el pueblo oiga y obedezca el mensaje, ya que es la palabra de Dios. En cambio, el sacerdote y el sumo sacerdote tienen una vestimenta especial, que, como ya hemos señalado en el caso de los sacerdotes aarónicos, era ropa blanca, símbolo de pureza. Y por supuesto, el traje del sumo sacerdote era con más prendas que la de los sacerdotes normales. En ellos se enfatizaba la pureza y santidad para acercarse a Jehová, y lo hacían como mediadores a favor del pueblo. Y en todo ello tipificaban a Cristo, el único mediador en el santuario verdadero y el único absolutamente santo. Todos los demás sacerdotes del Antiguo Testamento eran pecadores y necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cristo no, porque Él es santo, su concepción fue santa, su vida fue santa y Él es santo en esencia como Dios que es. Por eso los sacerdotes aarónicos, para acercarse a Dios, tenían que purificarse con sacrificios, bañarse antes de servir al Señor. Su ropa exterior e interior debía ser blanca y limpia. Todo eso era una figura. Y en la mitra que cubría la cabeza del sumo sacerdote llevaba la inscripción: Santidad a Jehová. Y en el pectoral que llevaba sobre el corazón en su pecho, llevaba las 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel a quienes representaba. Es interesante notar que el sumo sacerdote tenía en la mitra la inscripción Santidad a Jehová, con el nombre de Dios, y en el corazón, o sea, en el pectoral, con los nombres de los hombres. Eso nos recuerda la unión hipostática, ya que Cristo es Dios con nosotros,
y al mismo tiempo nuestro representante propiciatorio ante Dios que nos lleva en el corazón. En conclusión, el profeta enfatizaba los deberes morales, espirituales y religiosos del pueblo y la responsabilidad de conocer y obedecer a Dios. En cambio, el sacerdote enfatizaba las observancias de lo que Dios prescribió para acercarse a Dios con una actitud santa y reverente, buscando su perdón, la salvación y la comunión con el Señor. La singularidad del sacerdocio de Cristo es una verdad que debemos entender en este tema. En el Antiguo Testamento, Dios fue manifestando su propósito de llevar a la humanidad redimida al conocimiento de Cristo como el único sumo sacerdote eterno. Esa era la meta, que se llegara a entender que Él es el único sacerdote eterno. El proceso histórico comienza con el pueblo de Israel. Ellos deberían ser una nación sacerdotal para bendición de todo el mundo. En Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, es decir, que la nación entera iba a ser una nación sacerdotal. Debido a la corrupción del pueblo, el Señor apartó a la tribu de Leví para atender las cosas espirituales, y de esa tribu escogió a la familia de Aarón, de la cual vendrían los sacerdotes. Entonces, poco a poco, se fue limitando el grupo que podría ejercer el sacerdocio. Y por supuesto, en el orden aarónico, que era tipo del verdadero y perfecto sacerdocio, que es el de Cristo. Ya en la era de la Iglesia, con la obra de Cristo cumplida en la cruz del Calvario, ninguna persona es llamada sumo sacerdote en la Escritura, solo Cristo. El sacerdocio universal de los creyentes, que es un asunto que hay que aclarar, el sacerdocio universal de todos los creyentes de la Iglesia no hace a cada hermano y a cada hermana de la Iglesia, no los hace mediadores entre Dios y los hombres, que es una de las funciones del sumo sacerdote. Tampoco los hace abogados ante el Padre como lo es Cristo. El sacerdocio de Cristo es singular. Es importante subrayar que en el orden aarónico Israel tuvo una casta sacerdotal. Era una dinastía porque tenían que descender de Aarón. Y ya hemos dicho que los profetas especiales también eran un número reducido. No todo el pueblo de Israel era profeta. En la Iglesia, todos los creyentes tienen una función como profetas que testifican de Cristo, pero fíjense que es una función, es muy importante. También son sacerdotes que tienen entrada a la presencia de Dios para adorarle directamente ante el trono de su gracia, y todos son reyes porque tienen el poder del Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado. Y como sacerdotes pueden ofrecer sacrificios espirituales. En eso debemos mencionar cuáles son esos sacrificios. Por ejemplo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. También hacer el bien es otro de los sacrificios espirituales. Hacer bien y la ayuda mutua. Eso lo encontramos en Hebreos 13, 15 y 16. Pedro llama a esto sacrificios espirituales en 1 Pedro 2:5. Y Pablo dice que la vida de un siervo de Dios
puesta al servicio de los creyentes en su crecimiento espiritual, es una libación, como lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:17. Y dice que la ofrenda que le enviaron los filipenses para ayudarlo en su ministerio era una ofrenda de olor grato, igual que las ofrendas de olor grato a Jehová que aparecen en el libro de Levítico. Pero toda esa función sacerdotal, subrayo que es función sacerdotal, y esos sacrificios espirituales no hacen que ningún creyente sea colocado al mismo nivel de nuestro único sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo, quien es Dios hombre. Él sí efectuó el sacrificio que nos salva, nos redime, nos reconcilia con Dios y tiene para nosotros eterna redención. Eso no puede hacerlo ningún ser humano. Nuestro sacerdocio es para adorarlo a Él, y nuestros sacrificios espirituales son para servirlo a Él, sirviendo a los hermanos. Pero tales actividades nuestras no tienen efectos redentores. Solo Cristo debe recibir la gloria como nuestro sumo sacerdote que dio su vida para rescatarnos. Y fíjense, subrayo que todo lo que hacemos nosotros es un servicio, pero no tiene efectos redentores. Solo nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, su obra tiene propósitos y tiene alcances y poder redentor. Hay que comprender eso para que no hagamos una confusión de lo que es el sacerdocio. La singularidad y la exclusividad de Cristo como sacerdote y sumo sacerdote se subraya en la carta a los Hebreos. Solo Él es llamado archierus, o sea, sumo sacerdotes en la era de la iglesia, y de ahí en adelante, es decir, al comenzar la era de la iglesia hasta aquí y en la eternidad, solo Él es archierus. El sacerdocio en figura o sombra del Antiguo Testamento fue derogado y caducó. Ningún hombre, aparte de Cristo, es mediador entre Dios y los hombres. Solo de Cristo dice Dios: mi hijo eres tú. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 5, 6 y Salmo 110, versículo 4. Y esa exclusividad queda demostrada por su obra como sumo sacerdote al ofrecerse una vez y una sola vez por nosotros en sacrificio para dar satisfacción a la justicia divina, para reconciliarnos con Dios y para hacer continuamente intercesión por nosotros. Nadie más ha hecho esto y Dios tampoco aceptaría otro sacrificio para salvar al hombre. Por eso, una vez cumplida esa obra, el Nuevo Testamento no llama sacerdotes a los siervos de Dios. Ellos pueden ser pastores, maestros, presbíteros, ancianos, episcopos, pero no sacerdotes, ni mucho menos sumo sacerdote. En algunos ambientes llamados cristianos, algunos son llamados sacerdotes y tienen sumos sacerdotes, lo cual es una equivocación. Los escritores del Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, llaman a los ministros de la iglesia con otros nombres, pero nunca sacerdotes. Y ya hemos dicho que el sacerdocio de todos los creyentes es porque tienen acceso a Dios sin mediadores humanos, para adorar, orar, servir y únicamente por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Es decir, que aún si usted está solo en su casa y usted ora, usted tiene acceso a Dios. Pero eso no hace que nosotros tengamos un sacerdocio como el de Cristo. Todos nosotros hemos sido salvados por el Señor Jesús,
pero nuestro ministerio es para proclamar que Él puede salvar a todo el que confíe en Él. No nos predicamos a nosotros mismos, ni somos dispensadores de los beneficios de la obra de Cristo. El único que puede llamar al hombre eficazmente y darle los beneficios de la salvación en Cristo es el Espíritu Santo. Nosotros somos nada más siervos del Señor. Al profundizar más en el tema del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, veremos que Él hizo la expiación, la propiciación, la reconciliación. Y Él no fue solo nuestro sumo sacerdote, sino que también fue la ofrenda misma por el pecado. Todo esto rebasa el significado de todos los tipos del orden aarónico. Y aunque todos los detalles de las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento nos dan lecciones y revelación de la obra de Cristo, subrayemos que el holocausto nos habla de la entrega total de Cristo para salvarnos, no solo en la cruz, sino al encarnarse y venir a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Entrega total. Y el otro gran sacrificio del Antiguo Testamento es el del día de expiación, el Yom Kippur de Levítico 16. Esto trata el tema de la expiación que se llevó a cabo el día 14 de Nisan en que murió el Señor Jesús. En otras palabras, coincidió con la Pascua, que era el día de la redención, lo que tipificaba el Yom Kippur, que se realizaba el 10 de Tisri, se cumplió en esa Pascua cuando Cristo murió. Por supuesto, todos los sacrificios y ofrendas revelan muchas cosas de la muerte expiatoria del Señor. Hablan de su carácter, de sus sufrimientos, pero el holocausto y el día de expiación y la Pascua sobresalen en toda esa actividad. Y en todo esto, y lo que veremos a continuación, se enseña que el sacerdocio de Cristo es único, singular, incomparable, y solo de Cristo se puede decir lo que la Biblia revela que hizo en su sacrificio. En primer lugar, hablemos de la muerte de Cristo, nuestro singular sacerdote, que fue en propiciación por nuestros pecados. Romanos 3, 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación en griego es hilasterion, que es muy importante, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios proveyó el sacrificio de su Hijo. El texto dice que Cristo mismo es la propiciación. En el Antiguo Testamento, la sangre del macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio, o sea, la tapa que cubría el arca del pacto, donde adentro se encontraba la ley. Este acto era un tipo de la obra que haría Cristo, satisfaciendo todas las demandas de la justicia de Dios al derramar su sangre en la cruz, en señal de que Él ha honrado la ley al ser el santo Cordero de Dios que muere en lugar de los pecadores al sufrir en nuestro lugar la justa sentencia que ella impone. Con esta satisfacción infinita que Cristo da a la justicia divina, Dios puede justificar al pecador que confía en la obra realizada por su Hijo, mostrando así su gran misericordia. En esta satisfacción que Cristo dio a la justicia divina, hay que aclarar a nuestra mente que en valor la muerte que sufrió el Salvador fue infinitamente trascendente a la pena y sufrimiento que merecen los pecadores. No podemos cuantificar el valor infinito de la obra de Cristo,
al dejar su trono de gloria para venir a este mundo a buscarnos y a salvarnos, humillándose y padeciendo la muerte por nosotros. No podemos cuantificar todo eso, hermanos. Por eso, Él es nuestro único sumo sacerdote y nadie más debe pretender usurpar ese lugar. Todos nosotros, los que hemos sido redimidos por su gracia, somos consiervos y debemos darle a Él y solo a Él la gloria y la alabanza por su obra. En el Antiguo Testamento se habla también de expiación y en el Yom Kippur se ilustra lo complejo de esta acción divina, porque el capítulo 16 de Levítico es amplio y tiene muchos detalles que por supuesto hemos estudiado en otras ocasiones, pero esto enseña demasiadas cosas. Pero es importante porque eso tenía el propósito de darle salvación a los creyentes. Sin embargo, podemos tomar el texto de Números 15, versículos 27 y 28, para ver el ejemplo de este concepto en una forma breve. Dice Números 15, 27, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Esta palabra expiación es la palabra hatá, que en hebreo significa expiar, limpiar, ofrecer por el pecado, purificar y reconciliar. En el versículo 28 dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará. Y la palabra reconciliar es kafar, que significa cubrir, condonar, cancelar, dar satisfacción. Y dice el texto, y le será perdonado, que es la palabra salah en hebreo. Es importante el significado de todas estas palabras, hermanos. Este concepto anticipa la obra del Señor Jesucristo que cancela el pecado del hombre, dando satisfacción a la justicia de Dios por esa ofensa y limpia al hombre pecador, reconciliándolo con Dios, de quien recibe el perdón. Esta palabra expiar está conectada con la palabra griega aphesis, que se traduce remisión, perdón, absolución, pasar por alto, no hacer caso, perdonar una deuda o una culpa. Todo esto es lo que significa, y es que estoy explicando todas estas palabras, hermanos, porque cuando las leemos en la Biblia y leemos la palabra reconciliación, la palabra remisión, expiación, todas esas palabras no son de uso común ni les conocemos el sentido que tienen en la palabra de Dios. Durante la última cena con sus discípulos, Cristo dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre, cuando estaba presentándoles la copa de vino y por supuesto el pan también. Pero aquí dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. La palabra que está ahí en griego es la palabra fesin, que ya hemos explicado, para remisión de los pecados. La palabra también se traduce despedir o apartar. Fíjense el significado de las palabras, hermanos, porque muchas veces no comprendemos todos esos detalles. El significado fundamental en toda la Biblia de esta palabra es separar el pecado del pecador. Es lo que en el Salmo 103, versículo 12, da a entender qué es lo que hace Dios cuando nos perdona. Dice así el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar, y ahí está la palabra, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En hebreo hay tres palabras para perdonar. La palabra kafar, que significa cubrir.
La palabra nasá, que significa quitar, y salah, que significa alejar, y es la que se usa aquí en el Salmo 103, versículo 12. Lo que hace el Señor es alejar el pecado de nosotros. El pecado está encima de nosotros cuando estamos ofendiendo a Dios, pero Él, cuando nos perdona, aleja el pecado. Y aquí usa una figura para decir lo lejos que manda el pecado el Señor de nosotros. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Ese concepto es que el pecado es mandado lejos, ya no nos va a afectar. Y es la sangre de Cristo, nuestro sacerdote, dando su vida por nosotros, la que es para perdón de los pecados. Así dijo él allí en la última cena. A Pablo, Cristo lo comisionó, según Hechos 26, versículo 18, para llevar el mensaje a los hombres, y les dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón, y ahí está la palabra fe sin otra vez, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, el sacerdocio de Cristo es exclusivo. Es cierto que nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas, pero no nos comparemos jamás con nuestro sumo sacerdote. Nosotros, con todo lo que le servimos al Señor, no vamos a reconciliar a nadie, no vamos a propiciar los pecados, no vamos a redimir a ninguno. Solo Él lo ha hecho y ningún hombre, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, ni de ningún tiempo, es comparable con el Señor Jesucristo en su sacerdocio. La muerte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, también nos da redención, dice la palabra. En este caso, la idea es de liberación que nos da el Señor. En el Antiguo Testamento, el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, es el ejemplo de redención en la Pascua, donde la sangre del Cordero protegió a los primogénitos y causó la liberación del pueblo. Ya en sentido espiritual, Cristo nos justifica y nos libera con su sacrificio. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, y la palabra ahí es apolutrosis en griego, la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención en el Nuevo Testamento es la traducción de 3 términos griegos. El primero es agorazo, que significa comprar en el mercado, y se usó para el mercado de esclavos. Los que son comprados, en este caso, son los pecadores que están vendidos al pecado y bajo pena de muerte. El precio que se paga para rescatarlos es la sangre de Cristo, el Redentor, que murió en lugar de ellos. Es ese el precio del rescate para que sean liberados y sacados de la esclavitud. Otra palabra es la palabra exagorazo, que es comprar y sacar del mercado. Esta se refiere a los que han sido redimidos y verdaderamente han puesto su fe en Cristo y no están expuestos más a ser vendidos. Es interesante porque resulta que a veces la palabra de Dios, como en 2 Pedro, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor hablando de los falsos maestros. Dice que el Señor los redimió. Y uno dice, bueno, si los redimió, entonces la salvación se pierde. Es una equivocación que la persona no se puede dar cuenta si no entiende las dos palabras. Agorazo es redimir o comprar. Y el Señor pagó la redención de toda la humanidad. Y por eso dice que el Señor los rescató, pero ellos son falsos maestros y están perdidos.
porque solo fueron comprados, pero no fueron sacados del mercado. Y ahí Pedro utiliza la palabra agorazo. Pero cuando se habla de verdaderos creyentes, entonces se usa la palabra exagorazo. Y exagorazo significa comprar y sacar del mercado. Cuando uno verdaderamente ha creído en Cristo, no solo es rescatado, no solo es redimido y comprado, sino sacado del mercado. Uno ya no va a ser vendido. Y esto es muy importante porque los que han puesto su fe en Cristo verdaderamente no están expuestos más a ser vendidos. Y la tercera palabra es lutró. Algunos pronuncian litró. Y la palabra significa soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio. Por supuesto, Cristo con su sangre pagó el precio infinito de nuestra redención. Primera Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y ahí usa la palabra lutró, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y en el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todo esto, hermanos, nos hace ver el sacerdocio de Cristo como sacerdote, pero también como la víctima ofrecida para nuestra redención. Lo visto hasta aquí es para subrayar la singularidad de Cristo como sumo sacerdote, pero lo que él hizo como Dios hombre y lo que fue el fruto y los efectos de su sacrificio tomaría muchas horas, hermanos, para estudiarlo en la Biblia. Hay algunas cosas que todavía queremos mencionar para nuestro conocimiento de este tema. Por ejemplo, que su sacerdocio fue atestiguado de tres maneras muy especiales. En primer lugar, por su bautismo a manos de Juan el Bautista. Y decimos así, a manos de Juan el Bautista, para distinguir este acto del bautismo de Juan, así en general. Porque el bautismo de Juan lo hacían los que llegaban a bautizarse con arrepentimiento y para perdón de pecados, lo cual era ajeno completamente a Cristo. Él no llegó a bautizarse ahí con arrepentimiento y para perdón de pecados, porque no lo tenía, ni tenía nada de qué arrepentirse el Señor. Pero sí fue bautizado a manos de Juan. Esto es muy importante que hagamos la diferencia. El Señor se bautizó para ser consagrado al ministerio y por eso lo hizo a la edad de 30 años, que era la edad requerida para entrar al sacerdocio arónico, y como dijo él, para cumplir con toda justicia. Todo lo hizo tal como se ve en el sacerdocio arónico. Los requisitos del sacerdocio arónico los cumplió, pero Cristo fue más allá. Cristo rebasó todas las cosas del sacerdocio arónico, debido a que el sacerdocio arónico era imperfecto y limitado, y el sacerdocio de Cristo no es así, sino que es perfecto. En segundo lugar, también su sacerdocio fue atestiguado por el descenso del Espíritu Santo, ya que los sacerdotes debían ser ungidos. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes fueron ungidos. Como hemos dicho, la unción de ellos fue con aceite de oliva y realizada por algún hombre. Por ejemplo, Moisés ungió a Aarón. Pero Cristo, el sacerdote, que traía la obra real, la obra verdadera, la obra que ya no era figura, sino era la realidad, fue ungido con el Espíritu Santo, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo fue también ungido con el Espíritu Santo por Dios el Padre.
Por eso en el bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es muy importante. Y también la tercera cosa que atestiguó acerca del sacerdocio de Cristo incluyó la proclamación de Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Y ustedes saben que el Cordero era la víctima que era sacrificada y que era ofrecida para redimir, para reconciliar, para propiciar, para hacer todo lo que hace que el hombre sea perdonado del pecado. Entonces Cristo, a más de ser señalado como sacerdote, por lo que hizo el Señor en el bautismo, de ungirlo con el Espíritu Santo, también la proclamación del profeta, o sea, de Juan el Bautista, lo señaló como el Cordero. Y ya desde ahí se está enseñando la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban a otros seres, sacrificaban animales, machos cabríos, corderos, toros, de todo. No se sacrificaban ellos mismos, sino que sacrificaban a otros seres. Por supuesto, todo eso fue figura y enseñado y preceptuado por el Señor. Pero Cristo, que es la realidad, Él era el sacerdote y la víctima que iba a ser sacrificada. Y por supuesto, eso lo hace a Él diferente. Esto indicaba que este sacerdote, Cristo, no iba a ofrecer sacrificios de animales, sino que Él mismo sería el sacrificio y el sacerdote que ofrecería sacrificio a la vez. Y esto sería algo único. Y como última observación, aunque hay muchos contrastes entre el sacerdocio arónico y el de Cristo, debemos notar que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hace ver que el sacerdocio de Melquisedec estaba libre de todo contexto tribal. El Señor, según la carne, era de la tribu de Judá. Entonces, en el sacerdocio arónico no cabía él, porque los sacerdotes del orden de Aarón tenían que ser descendientes de Leví y de Aarón. El Señor, según la carne, era de la tribu de Judá. La obra de Cristo como sacerdote se acomoda en muchos aspectos al modelo arónico, pero también tiene sus diferencias. Una de esas diferencias muy importantes es que el sistema arónico era realizado por hombres bajo la dirección de Dios, pero la obra de Cristo fue un acto de la Santa Trinidad. Esto es muy importante, ver esa diferencia. Cristo se ofreció a sí mismo. Una de las tres personas de la Divina Trinidad se hizo carne y Él se ofreció a sí mismo. En Juan 10:15 dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Y en los versículos 17 y 18 dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso ya lo hemos estudiado. Y es muy importante porque Cristo se ofreció a sí mismo. Una de las personas divinas se ofrece a sí mismo. También fue ofrecido por el Padre. En Juan 3:16, un texto tan conocido por todos nosotros, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el punto principal es que Dios ha dado a su Hijo una entrega total para salvarnos.
También en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, lo entregó para que viniera a morir en nuestro lugar. Dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y en Hebreos 9:14 se ve que también fue ofrecido el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Dice el texto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Y es importante también mencionar el ministerio de Cristo como intercesor, porque la intercesión es una de las tareas del sacerdote y del sumo sacerdote. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos pasajes donde se ve que Cristo intercede por nosotros. Primera Juan, en el capítulo 2, dice que no debemos pecar, pero que si alguno, dice el apóstol Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él allí, a la diestra de Dios, intercede por nosotros, según la carta a los Hebreos. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, se ve que Satanás es el acusador de los hermanos, pero Cristo intercede por nosotros y los creyentes han vencido a Satanás por medio de la sangre del Señor Jesucristo, es decir, la muerte de Cristo en lugar nuestro también es garantía de que Dios nos perdona y nos libra de las acusaciones de Satanás. Así que el Señor ha hecho una obra exclusiva como sumo sacerdote. Nadie puede ponerse a la par del Señor como sacerdote. Y les repito, nosotros hacemos una función sacerdotal porque podemos entrar al trono de la gracia para adorar al Señor, para orar, para pedirle por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y una cosa final, en San Juan capítulo 17, el Señor Jesús hizo esa oración preciosa que ocupa todo el capítulo, que es su oración sumo sacerdotal, intercediendo por nosotros, encomendándonos a Dios sobre la base de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, termino con uno de los muchos y maravillosos versículos de la carta a los Hebreos, el 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Les invito a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por todo lo que nos enseñas en tu palabra y por el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él intercede por nosotros, porque Él también murió en nuestro lugar, fue el sumo sacerdote y también la víctima que se ofreció para rescatarnos de la condenación eterna y es la propiciación por nuestros pecados, es quien nos redime, es quien nos reconcilia contigo. Y gracias, Señor, por conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros y nos da salvación y vida eterna. En su nombre te adoramos. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.